Saludos a todos amigos del canal. Este hombre, ministro de Defensa de Ucrania, llamado Oleksiy Reznikov, está a unos minutos, a unas horas de perder su puesto como ministro de Defensa. Claro que, a pesar de toda la presión de parte del Parlamento ucraniano, a pesar de que David Arakhamia, diputado ucraniano, ya ha anunciado que Reznikov va a ser relevado. La respuesta del día de hoy del ministro de Defensa de Ucrania es no. Según la constitución de Ucrania, para que a mí me quiten el puesto, tiene que ser por orden del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Un hombre ministro de Defensa de Ucrania, como podría hablarse de ministro de Defensa de Colombia, de Brasil, de Perú, de los Estados Unidos, que tiene una oficina, que tiene funcionarios, más de 5 los han encontrado que cometieron actos de corrupción. Nada más y nada menos que su asistente, su brazo derecho, su viceministro de Defensa, perdió el puesto. Este hombre se llama Vyacheslav Shapovalov, porque encontraron que este hombre estaba firmando contratos inflados. Tomates que valen 1,000 pesos, los estaba comprando a 3 y 5 mil pesos. Y él tuvo que aceptar los cargos cuando se vio cogido. Un hombre cuyo escritorio está a metros de distancia del escritorio del ministro de Defensa de Ucrania. Entonces no entendemos cuál es el cargo. Es como si yo aquí en el negocio donde estoy sentado, yo me hago el loco y no sé las cuentas, ni a cómo se compra, ni a cómo se vende. Todo lo que yo vendo en mi almacén, todos los precios, yo los conozco. Y así debe ser en cualquier parte del mundo. Sea usted el ministro de Defensa, sea el dueño de una tienda, sea el dueño o el encargado de una empresa de 5,000 empleados. Lo más curioso es que el ministro de Defensa de Ucrania no actúa como actúan los funcionarios en el Japón o en Corea del Sur. Hubo un incidente, creo que hace más de 10 años, que un barco se volteó en Corea del Sur. Hubo bastantes muertos y el ministro de la cartera de turno renunció, otros se suicidan. Pero este hombre que le han encontrado a sus subalternos con las manos en la masa, el ministro de Defensa de Ucrania, se lava las manos y dice que él espera la decisión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Quién viene a reemplazar a este hombre? Un militar de la inteligencia. Este hombre se llama Kirilo Budanov. Ahí lo ven en pantalla. Un hombre que llega a trabajar con en el tema militar. Ministro de Defensa debe trabajar en los temas militares, porque este señor Reznikov se dedicó desde el año 2021, ha estado, y durante toda esta guerra, ha estado manejando el tema de los contratos, de que todo Occidente le envíe armas a Ucrania. Este hombre ha sido el encargado de equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, de que los países europeos y Estados Unidos envíen toneladas de dinero. Obviamente uno piensa, ¿cómo va a ser tan desagradecido el presidente de Ucrania para darle la espalda a este hombre y decirle, Reznikov, te tienes que ir?
porque aquí solamente están mostrando la parte de arriba del iceberg, lo que se ve sobre el agua, no lo que está debajo del agua. Y obviamente es como cuando cogen un cargamento de cocaína de 100 toneladas, anuncian que confiscaron 10 toneladas, que es la punta del iceberg. Este señor, lo que yo no entiendo es cómo no ha sido presionado para él mismo haber dimitido, para él mismo haber pedido que le salir de su cargo. Al contrario, le están ofreciendo un cargo como ministro de Industrias. ¿Y saben qué responde este señor? Es que yo de eso no entiendo, de eso no sé nada, no tengo la experiencia. No sé ustedes, ¿qué tanto le crean a este señor? Y ahora buscan culpables entre los funcionarios de Ucrania. Por ahí hay otros. Miren, el de la derecha, de apellido Timochenko, lo han encontrado con carros último modelo, manejando Porsche, pagando arriendo en una mansión, y él dice que él tuvo que hacer eso porque por su seguridad. El de la izquierda es el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, quien ya cuando se vio cogido, tuvo que aceptar que sí, que fue que esa firmita, él no se dio cuenta de cuánto realmente le estaban cobrando por los tomates. Pero yo hablo de la otra cara de la moneda, de todos estos empresarios del mundo occidental que han pagado los sobornos, de todos estos empresarios del mundo occidental con conexiones con las fabricantes de las armas, con los congresistas que apoyan en el Congreso el envío de armas y de dinero a Ucrania. También es justo que muestren las caras del otro lado, no simplemente que Zelensky, con toda seguridad, Zelensky ya ha tenido varias reuniones con sus funcionarios y les ha dicho, pase lo que pase, siempre Zelensky estará flotando sobre este neumático, sobre el agua, pase lo que pase, siempre algunos de ustedes van a caer. Tanto dinero que está llegando a Ucrania, ¿cuándo se iba a imaginar Ucrania que le iba a llegar tanto dinero? No hablo de las armas, hablo de la ayuda en dinero contante y sonante que no le está llegando al pueblo que duerme en la intemperie, al pueblo que duerme como aquí en la ciudad de Medellín, estos indigentes, que usted sale, cuando salgo a trotar temprano en la mañana, 5 o 6 de la mañana, con un frío de 15 grados, claro que para muchos eso no es frío. Estos indigentes tirados sobre los andenes sin ni siquiera medias, sin una cobija. Así es lo mismo en Ucrania. Y estos cajonados de dinero que han encontrado recientemente bajo los colchones de funcionarios en Ucrania. Pero en medio de este escalamiento de corrupción en Ucrania, el supuesto, entre comillas, ministro de Defensa, porque todavía no ha salido, pero está que sale, con toda seguridad, dice, no, ante este escalamiento de Rusia y ante el hecho de que no nos han llegado los tanques, ni tampoco los aviones de combate, de guerra, no importa que no hayan llegado, estamos preparados, dice el ministro de Defensa actual, Oleksiy Reznikov, estamos preparados para defendernos ante un ataque de Rusia. A mí, vuelvo y repito, amigos del canal, a quienes tanto estimo, este señor emitió un discurso de fin de año. Yo pienso, un discurso grotesco. En ese discurso, que a mí nunca se me va a olvidar mientras siga con vida, él le envió un mensaje a esos movilizados rusos y les dijo, si ustedes llegan a territorio ucraniano, ustedes van a recibir una respuesta
de parte de nuestras Fuerzas Armadas, explicándoles por qué nunca debieron haber llegado a territorio ucraniano. ¿A las cuántas horas ocurrió Makivka? Que Rusia dice que fueron los 70, 80, los soldados movilizados, jóvenes, inexpertos, recién llegados, llamando a papá y mamá, felicitándolos por el comienzo de año, festejando, pronto tomándose un vodka, un tequila, no sé, tequila, una cerveza, festejando en ese lugar donde estaban reunidos con sus celulares, mientras estos Starlinks de Tesla, de Elon Musk, le mostraban al enemigo su posición. Starlink, aquí estamos. Ni siquiera pudieron levantar sus manos a pedir que no les dispararan. Ni siquiera tuvieron esa oportunidad de rendirse. Como cualquier soldado en cualquier guerra del mundo, tiene el derecho a rendirse. Aquí se les aplicó la ley Reznikov, ministro de Defensa. Y si el ministro de Defensa de Ucrania dice que no tuvo nada que ver, que no fue informado de todos los actos de sobornos y de corrupción que ocurrieron a centímetros y metros de su oficina, que no nos vaya a decir que no estuvo informado del ataque de parte de sus tropas, de sus Fuerzas Armadas, contra estos movilizados inexpertos rusos, el Makivka, allá en Donetsk. A mí nunca se me va a olvidar eso. Ahora llega sangre nueva, este hombre Kirilo Budanov. El problema que yo veo no para Ucrania, yo veo es para esos congresistas en los Estados Unidos, esos fabricantes de armas, esos intermediarios en este mundo de la guerra y de la ganancia excesiva. Este hombre no es ningún Reznikov, este hombre llega a trabajar el tema de los mapas, la logística, el envío de tropas, la llegada de armas, las líneas de combate. Este es un hombre de inteligencia militar, así sea que tenga que ver con los batallones Azov, no me consta, aunque he leído comentarios. Este hombre no llega a meterse en el tema de la corrupción, porque en Ucrania no hay sino historias de corrupción, desde oligarcas como este señor Igor Kolomoisky, millonario y quiere más dinero, millonario y quiere más, como los millonarios en mi país, Colombia, cada día quieren más y más y más. Este hombre, por ejemplo, no puede ingresar a los Estados Unidos. Ha sido culpado en el tema de lavado de activos, a él y a su familia. Kolomoisky, Igor, te pillaron. Pillaron a Igor, pillaron al perro y al gato en Ucrania. Pero, ¿cómo se sentirán estos oligarcas occidentales, amigos también de la corrupción y con vínculos en la venta de armamento e insumos a Ucrania? ¿Cómo se sentirán estos congresistas en los Estados Unidos y funcionarios que han tenido que ver con el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania sin tocar el tema del Ejecutivo en Estados Unidos, tema intocable para esta plataforma? Y yo sé por qué se los digo. Este tema de la corrupción en Ucrania está creciendo como una bola de nieve, cada día se toca más el tema, tanto allá como en Estados Unidos. Y este señor Reznikov, que sabe que tiene sus minutos contados, que no tuvo la valentía de renunciar. ¿Cómo se sentirá este señor quien estrechó la mano de estos 40 o más funcionarios de defensa de 50 o más países en Ramstein cuando se toca el tema de que él de pronto tuvo algo que ver con esto? Pero sus amigos quieren protegerlo, lo mismo que Zelensky. Zelensky quiere demostrar que pase lo que pase en Ucrania, el único ser humano justo y transparente se llama Volodymyr Zelensky, y eso no lo cree sino él. Hoy en día la realidad es otra.
la guerra aprieta. La guerra se ha convertido en una presión de parte de Rusia hacia Ucrania. Este es el mapa de Bakhmut. Realidad de hoy o nunca. Los están cercando. Los están cercando. ¿Y saben qué significa lo que ustedes ven en el mapa? Sobre todo el mapa de la parte inferior izquierda. No, de la parte superior izquierda muestra Bakhmut. Miren desde la parte oriental cómo están cercando a Bakhmut. Y hoy cercaron un lugar en la parte sur occidental donde atraviesa una carretera de gran importancia de envío de suministros. Yo pienso que cuánto se va a demorar que Rusia tome control de Bakhmut es una ecuación en la que hay que tener en cuenta cuántos soldados ucranianos van a morir antes de que Rusia tome control de Bakhmut. Hoy le preguntaron al ministro de Defensa ucraniano, el hombre que está empacando maletas, empacando las cajas de su oficina. Hoy le preguntaron sobre el tema del envío de tropa ucraniana a Bakhmut y él respondió, no, es que los estamos enviando no como una estrategia política, sino una estrategia militar. Un hombre con su experiencia, ¿cómo no va a saber cuántos soldados ucranianos van a morir antes de que Rusia tome control de Bakhmut? Él sabe cuál es la situación. Los rusos están enviando cantidad de tropas, han aumentado entre 10 y 30,000. Pie de fuerza en aumento, artillería en aumento, soporte y apoyo de la aviación de Rusia en Bakhmut, incremento operativo de producción de armamento en Rusia, la proximidad de una movilización que podría llegar hasta el 1.500.000, preparativos con gran prontitud en Bielorrusia, vínculos entre Rusia y la industria militar en Corea del Norte, en Irán, en China. Ahora están defendiendo la reputación de Reznikov y yo considero que por encima de todo a este hombre nunca lo van a culpar de haber hecho algo fuera de la ley, porque este hombre es parte de una maquinaria corrupta, este hombre es parte de esa maquinaria occidental que está sacrificando a un país, a la población de un país como Ucrania, para buscar lograr el colapso de Rusia. Yo ya lo entiendo. Yo ya lo entiendo después de escuchar tantas versiones. Este hombre jamás lo van a encontrar culpable. Han encontrado otros culpables, como en cualquier situación comercial o de guerra, siempre encuentran a unos a quienes sacrifican para encubrir a otros más poderosos. Lo mismo en el tema del narcotráfico, que es lo que es el pan comer aquí en mi país, Colombia. Este señor Reznikov aprovecha la coyuntura de gran protección con la que cuenta. Dice, no, es que si me mandan para el Ministerio de Industrias, yo de eso no sé. Yo no tuve nada que ver con la corrupción. Es un hombre que viendo cómo sus subalternos firman los contratos inflados al pie de su oficina, de su escritorio, dice que él no tuvo nada que ver. Y Zelensky es protegido con un doble cordón de protección, porque Zelensky tiene un blindaje, el triple del blindaje que tienen sus funcionarios. Precisamente, Zelensky es parte de esta maquinaria de guerra, en la que no se busca la justicia, en la que no se busca la transparencia, en la que lo único que se busca es quitar de este terreno de la geopolítica a Rusia de una vez por todas, porque este papayazo coyuntural que fue el ingreso de Putin a territorio ucraniano lo quiere aprovechar la OTAN, lo quiere aprovechar Occidente al máximo de sus posibilidades.
Hoy en día, ¿sabe qué dijo este señor Revnikov? Se lo voy a mostrar se lo muestro nuevamente, porque yo sé que este hombre sale del tema diplomático y ministerial en su país muy pronto. Este hombre dijo que su país, Ucrania, ya es un país de facto miembro de la OTAN y que solamente falta que su país se convierta en un país de jure de la OTAN. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bestialidad lo que dice este señor! Hombre, si su país fuese un país de facto miembro de la OTAN, ¿por qué desde octubre que Rusia envió tantos drones y misiles no apareció el artículo 5 de la OTAN? No, no es que Ucrania sea un país de facto de la OTAN, que se están extralimitando los países miembros de la OTAN al ingerir en asuntos que no les corresponden a Ucrania, porque este es un asunto entre Ucrania y Rusia. Ucrania era parte de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev fue el que entregó a Crimea a Ucrania. El asunto histórico de Crimea y de Ucrania hay que tenerlo en consideración. La injerencia de parte de la OTAN y de Occidente en el tema Rusia-Ucrania hay que destacarlo y profundizarlo. El tema de la injerencia en la época Obama, Euromaidán, en los asuntos de Ucrania, hay que también analizarlo. ¿Qué tanto Obama participó desde el inicio en lo que estamos viendo hoy a nivel mundial que está ocurriendo en Ucrania? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, amigos del canal. Y como dijo el presidente Lula de Brasil, en el tema de la guerra hay que negociar. No solamente Trump es el único que ha hablado del tema de que hay que negociar para evitar el escalamiento de los conflictos. Claro que hay que negociar y Occidente no está negociando. Occidente está mostrándole al mundo un operativo destinado al abismo, un operativo sin pies ni cabeza, un operativo liderado por el país del norte, que como lo vamos a ver en las próximas semanas, días y semanas, cada día van a incrementar los muertos, la destrucción territorial, más pérdida territorial para Ucrania. Muy pronto ya Bakhmut se va a convertir en otra soledad y ya los rusos van a retomar control de Kharkiv, de Gerson, y todo depende de la actitud de Zelensky y de Occidente hacia Rusia, porque Rusia, sin tener interés en tomar más posesión de territorio ucraniano, si continúa esta guerra maliciosa de parte de Occidente con sus famosos tanques y aviones de combate, con toda seguridad, Rusia va a empezar a tomar control de otra parte del territorio de Ucrania con ánimo de tener control de posiciones estratégicas para precisamente lograr consolidar y proteger los territorios anexados, que todavía Zelensky no ha querido aceptar, ni Occidente tampoco. El tema de la corrupción de la que estamos hablando hoy, eso a Estados Unidos le importa un comino. Ellos siguen enviando dinero y siguen enviando Abrams y siguen enviando armas. Lo que le importa a Estados Unidos es que hay un país del planeta Tierra que está sirviendo como plataforma para destruir y acabar con Rusia, con sanciones, con armamento, que dicen que envían armas, que Zelensky promete que no van a llegar a territorio ruso, pero que Zelensky dice, y el ministro de Defensa, que tiene unos segundos de vida como ministro, dice que no, simplemente lo máximo que van a hacer con estos cohetes que va a enviar Estados Unidos con esta ayuda de 2.200 millones de dólares que viene en camino, que son unos cohetes, creo que alcanzan hasta 150 kilómetros. Con estos sistemas pueden alcanzar territorio de las regiones anexadas, pero es que no entiende Occidente que para la constitución de Rusia, estos territorios
son parte de Rusia. Es que no entiende Occidente que ya hay publicados, impresos millones de libros en Rusia que van a ser entregados a los jóvenes, hombres y mujeres en Rusia, donde ya está el nuevo mapa geográfico de Rusia. ¿Acaso no entienden que no es como que un país extranjero va a invadir a otros? Es cuestión ya de decreto en Rusia inamovible, porque la ley en este sentido no es la normatividad occidental unipolar, no, es quien tiene control, mando, armamento, poderío para decir, hombre, la ley es esta. En un combate, en un ring de boxeo, la ley en un ring de boxeo es quien tiene más poder para ganar la pelea de boxeo. No, me van a decir ustedes que el que gana una pelea de boxeo es el que más experiencia tenga, el que más dedicación. Es que referí, yo entreno de 6 de la mañana a 9 de la noche y cómo que van a dejar que este señor, porque me golpeó y me tiró al suelo, vaya a ganar. Es que esta normatividad unipolar va a cambiar muy pronto hacia una multipolaridad en la que hay otros conceptos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema histórico, el tema de lo que ocurrió en Euromaidán es considerado en esta nueva multipolaridad. Tenemos derecho a escuchar qué fue lo que pasó. Tenemos derecho a saber por qué Poroshenko atacó a esta población de Donbass por tantos años y el nuevo presidente que dijo que iba a ser el hombre de la paz, Zelensky, continuó permitiendo que estos batallones Azov atacaran a esta gente. Hombre, permitamos, escuchemos a la gente. De pronto hay otras versiones, ¿no? Lloyd Austin dice, la normatividad es que un país extranjero no puede invadir a otro ni puede anexar regiones de otro. Pamplinas y esto, de esto se trata el tema de este canal. Amigos, me despido, qué pena con ustedes, nos vamos a dormir, muchas gracias. Y